por un año más que tú les das de vida a mis hermanos, Señor. Yo te pido que tú, Señor, los tomes en tus manos, tú los guardes, tú los bendigas y que este año que empieza sea el mejor año de sus vidas, Señor, en todos los aspectos. Bendícelos, Señor, en todo su ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Guárdalos, protégelos, cúbrelos, Señor. Dice a Memito, ayúdalo en el trabajo, en la escuela. Ayúdalo, guárdalo, Padre. Él dio, Señor, ese paso de obediencia en el bautismo. Ayúdalo, Señor, para que Él pueda permanecer fiel. Dice mi hermana Cristina, Señor, guárdala, ayúdala, contesta sus necesidades, guárdala, Señor. Bendice a Dani, guárdalo, cuídalo, protégelo en el trabajo, donde quiera que Él esté. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Ahora sí, hermanos, vean la música y pueden pasar y darles un buen abrazo a los hermanos. Amén. Aleluya. Potente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños. Que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Te deseamos felicidades. Te deseamos felicidades. Pues cumpliendo un año más y creciendo siempre más. Te deseamos felicidades. A Dios le damos gracias que con su amor sin par al fin de un año hermoso te concedió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Repítelo, repítelo. Qué gusto poder ver. Yo sé que esta mañana algunos hermanos no están por algunas razones, ¿verdad? Tuvieron que trabajar, algunos, Anita y toda la familia están en su proyecto y bueno, algunos no pudieron estar. Pero qué bueno que usted está en la casa del Señor. Y siempre hemos dicho, siempre que a veces falta alguien, como que el Señor lo repone, ¿verdad? Así que qué gusto verte, Esteban y su familia, ¿verdad? Qué gusto, un aplauso, hermanos, al Señor, nuestros hermanos, ¿verdad? Que se cambiaron a Las Vegas, qué bueno que nos están visitando. Lalo, bienvenido. Hermano Águila, bienvenido. Y su esposa, no sé si alguien más, ¿verdad? Pero qué gusto, hermanos, verlos en la casa del Señor. Así que, hermanos, no olviden las actividades, como decía nuestra hermana, no olviden que tenemos vigilia en este mes, ¿verdad? Tenemos una media vigilia. Así que, hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana una vez más por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y fiel. Ahora, Dios mío, antes de pasar a la mesa, ayúdanos, Padre, para que podamos, Señor, recibir tu palabra, podamos, Señor, atesorarla en nuestro corazón y disponernos a ponerla en práctica, Padre. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Aleluya. ¿Pueden sentarse, hermanos? También estaba aquí nuestro hermano Daniel Madrigal, no sé si está por ahí, estaba por acá atrás. ¿Se fue? Ah, bueno. Bueno, en esta mañana, hermanos, antes de pasar a la mesa, solamente quiero compartir algo que hemos estado hablando en estas semanas. Hemos estado hablando acerca de la oración, acerca de la palabra. Y hablamos también en una serie muy corta, acerca de cómo Dios, ¿verdad? El deseo de Dios de hablarnos. Hablamos de la importancia de escuchar a Dios. Dijimos que es muy importante escuchar a Dios por tres razones principales, ¿verdad? En primer lugar, porque eso prueba que estamos en la familia de Dios. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, si tú no escuchas la palabra, nunca has escuchado a Dios, pues puedes cuestionar si realmente eres de la familia de Dios. Porque eso prueba, el escuchar a Dios, escuchas a Dios, prueba que estás en la familia de Dios. También el escuchar a Dios nos protege, ¿verdad?, de cometer errores. Yo sé que todos somos humanos y todos cometemos errores, pero si estás escuchando a Dios, vas a cometer menos errores.
Y también en tercer lugar nos produce en nosotros éxito personal, ¿verdad? Y como he dicho siempre, no estoy hablando de éxito como lo habla el mundo, sino que éxito más que nada que tiene que ver con significado. Entonces, por estas razones es importante escuchar a Dios. Ahora, en Lucas 8:8, dijimos 8 días, ¿verdad? Que dice la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea que eso quiere decir que Dios nos ha dado el equipo, ¿verdad? Para oírlo. Solo que nosotros tenemos que sintonizarnos. Entonces, ¿cómo nos sintonizamos con Dios? Hace 8 días, usando la parábola del sembrador, vimos 4 maneras de preparar nuestro corazón para oír a Dios. Entonces dijimos que necesitamos, en primer lugar, cultivar una mente abierta, necesitamos disponer de tiempo para oír, necesitamos eliminar las distracciones y necesitamos cooperar con lo que Dios dice. Dios, hermanos, está tratando de hablarnos. Él constantemente está transmitiendo algo, pero al menos que nos sintonicemos, no vamos a escucharlo. Ahora, hermanos, hemos también dicho que Dios habla de diferentes maneras, ¿verdad? De muchas maneras, a través de su palabra en primer lugar, pero también Él usa a personas consagradas, amigos consagrados para hablarnos. Él usa a personas tal vez cercanas a nosotros, digamos los que somos casados. No podemos descartar, ¿verdad?, que Dios puede usar a tu esposo o a tu esposa para hablarte. Dios nos habla a través de maestros también de la palabra, pero también hemos dicho de que a veces, ¿verdad?, Dios incluso nos habla a través del dolor, a través del sufrimiento o incluso a través del silencio. Pero otra manera que es muy especial en que Dios nos habla es a través del Espíritu Santo. O sea que a través de impresiones que pone en nuestro corazón. Entonces de eso vamos a hablar este día. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? ¿Cómo sabes cuándo una idea viene de Dios? ¿O tal vez solamente viene del enemigo o simplemente viene de ti? Entonces si confundimos nuestros deseos con lo que Dios quiere que nosotros hagamos, los resultados pueden ser muy negativos. Fíjense lo que la Biblia dice en Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces es muy importante, hermanos, conocer cuándo es Dios hablándonos y cuándo no. Déjenme decirle esto, hermanos. Muchas cosas hoy en día son achacadas a Dios. Cosas en las que Dios no tiene nada que ver. La gente dice, Dios me dijo que hiciera esto. Pero en ocasiones, hermanos, ellos realmente no lo oyeron eso de parte de Dios. Fue su propio deseo o su propia imaginación. O tal vez fue el enemigo, qué sé yo. Entonces, por lo tanto, hermanos, es muy importante saber cuándo es Dios el que está hablándonos. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Fíjese lo que dice, probad los espíritus. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un hecho, fíjense, y es que en un momento podría ser Dios hablándonos, pero tal vez podría ser el enemigo, o nosotros mismos tal vez pensamos, ¿verdad? Ahora, si queremos un buen ejemplo de cómo trabaja esto, en Mateo 16 encontramos la historia de Jesús hablando a sus discípulos. Y Él les pregunta, le dice, ¿quién dice la gente que soy? Y en el verso 16 de ese capítulo, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que todos que conocían a Pedro, ¿verdad? Todos, ¿qué? O sea, se sorprendieron, qué tremendo este Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo. Después de todas las cosas que Pedro decía y que no tenían sentido a veces, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que todos. Entonces, Jesús, cuando oye eso, Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, en otras palabras, no es de ti eso, ¿verdad?, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que una revelación tremenda de Dios hacia Pedro. Pero pocos momentos después, cuando Jesús empezó a decir lo que le iba a pasar, ese mismo Pedro lo tomó aparte a Jesús y le dijo, ¿verdad?, que en ninguna manera esto te acontezca.
Y hermanos, a lo que Jesús contestó y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, ¿verdad? Apártate, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, fíjense, hermanos, el mismo hombre, dos diferentes impresiones en cuestión de segundos. Entonces, puede pasarnos eso a nosotros. Un minuto tú estás escuchando a Dios, otro minuto tú estás escuchando a ti mismo, otro minuto tú estás escuchando al enemigo. Entonces, ¿cómo sabes si es Dios hablándote? Porque como dije, hermanos, hace un momento, muchas cosas ahora se le achacan a Dios. Y dice, es que Dios me dijo, pero ¿cómo sabes que fue Dios? Jesús dijo en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Entonces hoy, hermanos, vamos a mirar 6 maneras de probar una impresión, o sea, si es que algo realmente viene de Dios, porque a veces la gente dice cada cosa, digo yo, ¿y de dónde sacaron eso? 6 maneras de saber si una idea que viene a tu mente es de Dios o no. Todas estas pruebas, hermanos, forman un filtro bastante fuerte, pero tienes que tomar en cuenta todas las 6. Si tienes una idea y pasa todas estas 6 pruebas, puedes saber con absoluta certeza, con total confianza de que has escuchado la voz de Dios. Entonces vamos a mirar en esta mañana 6 maneras de probar si una idea viene o no viene de parte de Dios. Y es muy sencillo, hermano, pero es muy importante. En primer lugar, ¿está de acuerdo con la Biblia? Esto, ¿verdad? ¿Qué sentido? ¿Está de acuerdo con la Biblia? Esa es la primera manera en que tú pruebas una idea o una impresión. ¿Está de acuerdo con la Biblia? Porque Dios nunca va a contradecir algo que Él ya ha dicho en su palabra. Nunca. Dice en Lucas 21, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en Proverbios 12:19 dice, el labio veraz permanece para siempre. Otra versión dice, la verdad permanece para siempre. Entonces lo que eso significa es que si es verdad, siempre ha sido verdad y siempre será verdad, porque la verdad no cambia. Todo cambia, hermanos, las corrientes, las opiniones populares, aún la ciencia. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto? La ciencia cambia, pero la verdad de Dios nunca cambia. Entonces, si Dios dijo algo en la Biblia, tenemos que creerlo y aplicarlo al día de hoy, porque Dios no se va a contradecir de lo que Él ya ha dicho. Gálatas 1:8, fíjense lo que dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, está hablando el apóstol, ¿verdad? El apóstol lo saca una autoridad, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir, hermano? Sea anatema. Otra versión dice que le caiga la maldición de Dios. Hermanos, muchas, o si no es que todas las sectas con falsas doctrinas que existen hoy en día, empezaron porque ellos dijeron que un ángel vino y les dijo, entre otras cosas, de que la Biblia no era suficiente. Dios dice que aun si un ángel viene y dice que no es suficiente la Biblia, está equivocado. O sea, la Biblia es verdad. Entonces, lo primero que yo hago cuando recibo una idea o impresión de Dios, pregunto, ¿está de acuerdo con la Biblia? Hermanos, la vasta mayoría de la voluntad de Dios para nuestra vida está en la Biblia, está en este libro. Todo lo que tenemos que hacer es leerlo. Ahora, hermanos, hay ciertos versos aquí que posiblemente tengamos que memorizar. Textos que se relacionan a nuestra vida en particular, de alguna manera se relacionan más a nuestra experiencia. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando viene a nuestra mente una idea, nosotros podemos decir, esto no puede venir de Dios, porque la Biblia dice esto. Si lo que escuchas en tu corazón no está de acuerdo con la Biblia, tú dices, esto no puede venir de Dios, porque la Biblia dice esto. Ahora, lógicamente, si tú no conoces la Biblia, vas a tener muchos problemas, ¿verdad? Muchos problemas. Entonces, la primera cosa, ¿está de acuerdo con la Biblia? Número 2, segundo filtro, ¿me hace esto más como Cristo? O sea, esta idea, esta impresión, esto que estoy escuchando, ¿me hace más como Cristo? Porque Jesús es el estándar con lo que medimos todas las ideas,
todas las impresiones que vienen a nuestra mente. La meta de Dios, hermanos, es hacernos como Jesucristo. Es la meta número 1 que Él tiene en nuestras vidas. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otra versión dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Entonces, si esa es la meta de Dios para nuestra vida, obviamente no nos pondrá una impresión que nos guíe en dirección opuesta a su mayor meta para nuestra vida. Segunda de Corintios 10:5, fíjense, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, por tanto, la impresión que recibamos debería ayudarnos a ser obedientes a Cristo. Debería ayudarnos a contestar esa pregunta que oímos muchas veces, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? Y ayudarnos a actuar como Jesús actuaría en ciertas circunstancias de la vida. Entonces, cuando yo recibo una impresión, tengo que preguntar, ¿eso me va a hacer más como Cristo? Tercera manera de probar una impresión. ¿Mi iglesia lo confirma? Esto es muy importante, hermanos. ¿Mi iglesia lo confirma? Tú necesitas la sabiduría y el consejo de gente consagrada en tu vida para ayudarte a estar en línea. Dios, hermanos, nunca intentó que nosotros camináramos solos por la vida. Es por eso que creó la iglesia, porque nos necesitamos unos a otros. Nadie tiene todas las respuestas, nadie lo tiene todo. Nadie conoce la decisión correcta todo el tiempo, hermanos, nadie. Es por eso que necesitamos a la iglesia. Necesitamos amigos espiritualmente maduros que nos aconsejen, que sirvan como jueces de lo que nosotros recibimos. Hermanos, Dios comparte su sabiduría con su cuerpo, o sea, con su familia, con su rebaño, con todos nosotros en general. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Si Dios genuinamente te ha hablado, agarraste una idea, una impresión de Dios, si realmente proviene de Dios, entonces otros creyentes maduros lo van a confirmar. Si ellos no te lo confirman, tú tienes toda la razón para dudar si realmente vino de Dios o no. Ahora escucha esto. Si recibes una idea y te resistes a compartirla con otra gente, eso te debería dar la pauta de que eso no viene de Dios, porque Dios no tendría problema con que tú compartieras lo que Él te dice. Él quiere, hermanos, que aprendamos unos de otros, que compartamos unos con otros, que obtengamos consejos sabios unos de otros. Todos necesitamos el consejo unos de otros. Entonces, si tú tienes una idea que no es confirmada por cristianos maduros, estás equivocado, porque Dios habla a su cuerpo, no solo a nosotros como individuos. Hermanos, a veces, ¿verdad?, escuchamos ideas, es que el apóstol dijo esto, y entonces no tenemos que hacer esto porque fulano lo dijo. Yo cuando oigo así, hermanos, yo comparo eso, y afortunadamente tenemos aquí, ¿verdad?, en California especialmente muchos maestros bíblicos muy buenos, ¿verdad? Yo no voy a dar nombres, pero en inglés hay maestros muy capaces. Entonces cuando yo oigo así, casi siempre digo, ¿y qué dijo fulano? ¿Qué dijo sultano? ¿Verdad? Que tienen muchos años ya de ministrar. Y si lo que ellos dicen está de acuerdo con lo que yo creo, pues digo, bueno, tengo que ver, ¿verdad? Si ellos tienen tantos años ministrando y ellos no están diciendo lo que dice este supuesto apóstol, pues yo voy a hacer mejor caso a esta gente, ¿verdad? Ahora, otra vez, si tú tienes una idea que no es confirmada por cristianos maduros, estás equivocado, porque Dios habla a su cuerpo, no solo a nosotros como individuos. Si tú lees la Biblia y ves algo en un verso que nadie nunca ha visto más y obtienes una interpretación que nadie antes, estás equivocado. Porque millones y millones de cristianos han leído este libro por miles de años, y si es algo nuevo, no es verdad. Si un cristiano maduro cuestiona una idea que tú piensas que vino de Dios, tú tendrías que cuestionarla también. No estoy diciendo que la eches a un lado, solo estoy diciendo que tendrías que revisar.
que revisar. Entonces, Proverbios 11:9 dice: las palabras del malvado destruyen a sus semejantes, pero la inteligencia del justo los salva. Y la Reina Valera dice: mas los justos son librados con la sabiduría. Otra versión dice: la sabiduría de los justos puede salvarte. Fíjate, no dice la sabiduría de tus mejores amigos o de aquellos que siempre te van a decir lo que quieres oír. Dice la sabiduría de los justos. En otras palabras, la gente que ha caminado con Dios más que tú. No son perfectos, pero han hecho un esfuerzo por crecer, son sinceros. Entonces obtén consejo de ellos y eso te puede salvar. ¿Salvar de qué? Bueno, puede salvarte de muchas cosas, de peligros, de errores, de tantas cosas. Muchos de nosotros, hermanos, en muchas ocasiones hemos sido salvados de alguna mala decisión porque personas consagradas nos han prevenido. Entonces, por eso que necesitamos otros creyentes, hermanos. Fíjense, hermanos, que hay dos grandes razones por las cuales la gente se equivoca. Dos grandes razones. En primer lugar, no tienen amigos espiritualmente maduros. Y en segundo lugar, no los escuchan, si es que los tienen. Es por eso que la gente comete errores en su vida. Ya sea que no tienen ningún amigo maduro espiritualmente, todo lo que tienen es amigos no creyentes o cristianos débiles. Por lo tanto, sus amigos no les pueden dar consejos buenos, sólidos. O si ellos tienen algunos buenos amigos espiritualmente maduros, nunca les preguntan. No están abiertos a recibir consejo. Y todos necesitamos esa retroalimentación porque nadie está bien el 100% del tiempo. Entonces, si tú no te congregas regularmente, ¿verdad?, con un grupo de creyentes, si tú no estás en un grupo pequeño, tú estás sin protección. Estás yendo por la vida solo en tu propia sabiduría y juicio y francamente eso no es suficiente. Nos necesitamos unos a otros. Fíjate en Proverbios 11:14. Dice: donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, si tú quieres cometer menos errores en la vida, agarra todo el consejo de gente madura espiritualmente que puedas y luego síguelo. Dice el verso que en la multitud de consejeros, obtén todo el consejo que puedas. Tú necesitas revisar lo que recibes con otra gente madura. Ahora, hay una cuarta cosa que podemos usar para probar una impresión. Y ¿es consistente con mi forma esto? ¿O con la forma en que soy? Algunos de ustedes saben a lo que me refiero, pero lo voy a explicar por si alguno no sabe esto. Antes de que naciéramos, Dios planeó la contribución que Él quería que hiciéramos en este mundo y Él nos dio la forma. Eso quiere decir las habilidades, el corazón, la pasión, todas esas cosas que Él pensó que deberíamos de tener para estar capacitados para completar la contribución que Él hizo para nosotros. Él formó y diseñó para nosotros un propósito específico. En Efesios 2:10, fíjate lo que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermanos, Dios nos va a dar impresiones, ideas que vayan con nuestra forma. Él no nos va a dar impresiones que vayan... Él nos va a dar, impresiones que vayan de acuerdo a cómo Él nos hizo. O sea, tu forma va a revelar tu propósito. Eso es algo muy importante, hermanos, y es algo liberador realmente. A mí, cuando doy esa clase, ¿verdad?, que tenemos aquí, la 301, me encanta porque es mi clase favorita, yo podría decir, porque podemos entender de que Dios no te va a pedir que hagas algo por lo cual no te formó el Señor. O sea que todo lo que Dios te pide que hagas lo vas a poder hacer porque te va a pedir cosas de acuerdo a cómo te hizo el Señor. Ahora, tú puedes decir por la forma de algo para lo que va a servir. Tú puedes decir por tu forma qué es lo que quiere Dios en tu vida.
Lo que estoy diciendo, hermanos, es que la forma en que Dios te ha hecho te dice en gran manera la voluntad de Dios para tu vida. Fíjense, en Romanos 12 dice, a cada persona Dios le ha concedido en su bondad el don de realizar cierta tarea. Fíjate, a cada persona. Así que si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo con la proporción de fe que posees. Si tienes el don de servir a los demás, sirve bien. Si eres maestro, sé buen maestro. Y si ustedes siguen leyendo, habla de todos los demás, todos los dones, ¿verdad?, que tú puedes recibir. O sea, de acuerdo a cómo Dios te hizo, de esa manera puedes servirle a Dios. Por ejemplo, si yo soy bueno en la música, Dios me va a dar impresiones que me guíen a usar mis dones en la música. Tú vas con las impresiones que correspondan a tu forma, tus habilidades que Dios ha puesto en tu vida. Tú descubres mucho de la voluntad de Dios al mirar en lo que tú eres bueno. Vuelvo a repetir, por eso es que a veces eso es algo liberador, porque hay gente que dice, a mí, yo quiero cantar, pero si tú tienes una voz, o sea, no tienes voz, o sea, sencillamente ese no es tu don, o sea, olvídate, tú no puedes hacer otra cosa, ¿verdad? O yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Y a veces mucha gente, ¿verdad?, es que a mí me gustaría, pero si tú no estás formado para eso, no te preocupes, Dios no te va a pedir que hagas eso. Ahora, quizás alguien diga aquí o piense aquí, yo no sé para qué soy bueno, no sé qué me gusta hacer, cuál es mi forma. Entonces, por eso te digo, tenemos aquí una clase, ¿verdad?, si no lo has tomado, la clase 301, y en esa clase te enseñamos exactamente cómo es que Dios te formó, para qué eres bueno, importante. Entonces, si tú recibes una impresión que está totalmente contraria a la manera en que Dios te ha formado, ignórala. Hermanos, todo el tiempo tenemos esa clase de pensamientos porque en ocasiones nos comparamos con otras personas, ¿verdad? Y otra vez pensamos, me gustaría ser como ellos. Siempre queremos a veces ser algo que no somos, pero Dios te hizo de la forma en que eres por una razón, porque Él quiere que de la manera en que te formó, tú hagas un increíble impacto en este mundo. O sea, como tú eres. Yo les he dicho muchas veces, ¿verdad?, que yo admiro a esos predicadores como el hermano Saúl, ¿verdad?, que solamente tienen un pequeño bosquejo y hablan tremendo, ¿verdad? Yo no soy así, hermano, yo me perdería. Por eso yo tengo que escribir casi todo, ¿verdad? Pero así soy, o sea que yo no puedo, y no puedo envidiar a nadie, hermanos, porque bueno, así no soy. Imagínense, hermanos, si yo tratara de imitar a ese tipo de predicador, pues haría el ridículo, la verdad. O sea, no soy así yo. Entonces, hermanos, Dios nos va a usar de acuerdo a nuestra forma. Entonces, la manera en que Dios te guíe no contradice la forma a la que Él te hizo. De hecho, eso va a confirmar tu forma, el propósito por lo que Él te hizo. Ahora, la quinta manera de probar una idea, hermanos, es esta. ¿Es convicción o es condenación? Déjenme explicarles la diferencia. La convicción viene de Dios. La condenación viene del diablo. El propósito de la convicción es corregir algo que está mal en tu vida. El propósito de la condenación es hacerte sentir miserable, culpable, avergonzado. La motivación detrás de la convicción es Dios amándote y queriéndote que seas mejor. La motivación detrás de la condenación es Satanás, quien quiere hacerte sentir miserable. Entonces, cuando Dios te habla acerca de una determinada área en tu vida para convicción, Él es muy específico. Fíjate, la condenación es general, la convicción es específica. Dios va a venir a ti y va a apuntar un área específica en tu vida que está fuera de control. Luego Él te da la solución, tú lo confiesas, tú lo admites, tú dices, Dios, yo lo admito, estaba equivocado, por favor ayúdame a cambiar. Y entonces el sentimiento de convicción se va instantáneamente. Ahora la condenación, por otro lado, sigue y sigue y sigue. O sea, puedes sentirte culpable por semanas, meses o años. Eso no es de Dios.
Eso es del diablo. Entonces, ¿es convicción o es condenación? Romanos 8:1, fíjate. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si tú has aceptado a Dios y a su Hijo Jesucristo, el Señor Jesús está en tu vida y has confiado en lo que Él hizo en la cruz, no hay condenación, dice, para los que están en Cristo. Por lo tanto, si tú escuchas tal vez de parte del enemigo que te dice, tú no vales nada, tú vales esto, entonces tú puedes saber que esa no es la voz de Dios. Eso es condenación y eso viene del diablo. El diablo es el que quiere que te sientas miserable, o sea, no Dios. Ahora, ¿qué es convicción? ¿Qué es la convicción? La Biblia nos dice en Apocalipsis 3, fíjate, yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Fíjense, hermanos, notemos la motivación detrás de la convicción. O sea, es Dios que nos ama y Él quiere ayudarnos a cambiar. Entonces la convicción es muy definida y específica. Dios te dice lo que está mal en tu vida, Él te da la solución. Tan pronto como lo admites, lo confiesas y dices, ayúdame a cambiar, entonces el sentimiento se va. Hay una última cosa, hermanos, una última pregunta que nos hacemos cuando recibimos una impresión. Es otra forma de probar si esa impresión viene de Dios o no. Y es la siguiente, ¿siento la paz de Dios con respecto a esto? ¿Siento la paz de Dios con respecto a esto? Si tú recibes una impresión, y eso te hace sentirte con presión, confundido, deberías de cuestionar si esa impresión vino de Dios, porque Dios quiere que tengamos paz. Fíjate, 1 Corintios 14 dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. O sea, Él quiere que sintamos paz en nuestra vida. Hermanos, nosotros, ¿verdad? Como padres, no queremos que nuestros hijos se sientan presionados todo el tiempo. Y de la misma manera, de la misma forma, Dios no desea eso. Quiere que ese sentido de paz sea parte de nuestra vida diaria. El único tiempo, hermanos, de legítima presión es cuando Dios nos ha dicho que hagamos algo y nosotros no lo hemos hecho. La Biblia, hermanos, habla acerca de la diferencia entre nuestra preocupación y la paz de Dios, ¿verdad? En el libro de Filipenses, ahí en el capítulo 4, dice, por nada estéis afanosos. Otra versión dice, no se preocupe por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, este verso nos recuerda que la preocupación nunca viene de Dios, solo crea presión en nuestra vida. También nos dice aquí una increíble promesa, hermanos. Solo pon las cosas en las manos de Dios y escucha su voz. Eso te traerá paz. De hecho, hermanos, uno de los más claros signos de que una impresión viene de Dios es cuando tú de repente sientes una paz, o sea, la paz de Dios. En medio de una tormenta, un tiempo difícil, un tiempo de dificultad en tu vida, si es algo que viene de parte de Dios, tú vas a sentir paz, la paz de Dios. Ahora, hermanos, estas 6 maneras de probar una impresión trabajan. Voy a repetirlas una vez más. ¿Está de acuerdo con la Biblia? ¿Me hará más como Cristo esto? ¿Mi iglesia lo confirma? ¿Es consistente con mi forma, o sea, en cómo Dios me formó? ¿Es convicción o condenación? ¿Siento la paz de Dios? Si tú usas todos estos filtros, tú vas a saber si lo que estás escuchando viene de Dios o no. Hermanos, al terminar esta serie corta acerca de oír la voz de Dios, necesito decirte lo siguiente.
Tú necesitas hacer algo más que oír la voz de Dios. Tú necesitas actuar en ello y compartir también lo que escuchas. Hermanos, hay 3 partes en la vida cristiana: oír de Dios, actuar en lo que Él me dice y pasar lo que Él me dice a otros. O sea, en otras palabras, oír a Dios, o sea, ponerlo en práctica y luego compartirlo. Dios habla a la gente que hace estas 3 cosas. O sea, ellos oyen, actúan y comparten. Si tú no estás escuchando a Dios, una de las razones es que tal vez no estás actuando en ello o no lo estás compartiendo con los demás. Estas son las 3 partes de la vida cristiana, hermanos: escuchar, ponerlo en práctica y compartirlo. ¿Cuál de ellas estás haciendo? ¿En cuál de ellas tú estás fuerte? ¿En cuál de ellas tú estás débil? Hermano, creo que la mayoría de la gente está fuerte en el asunto de oír, pero muchas veces es débil cuando se trata de pasar a otros. Ese es el problema con la mayoría de los cristianos. Solo hacen la primera parte. Hermanos, se dice que más o menos alrededor de 55 a 60 millones de personas van a la iglesia cada semana y todos escuchan lo que Dios tiene que decir. Pero eso no quiere decir que ellos actúan en ella o lo comparten. Pero Dios dice, es a esa persona a la que yo le hablo. A la persona que no solo escucha, sino que actúa en lo que oye y comparte lo que oye. Entonces, cuando Dios encuentra a alguien que no solamente está abierto a escuchar, sino también a actuar en lo que escucha, para hacer lo que les dice y luego pasarlo a otros, Dios dice, esa es la persona a la que le quiero hablar. Tú vas a oír a Dios hablándote más y más. Quiero decirte, esta semana tú vas a tener la oportunidad de compartir las buenas nuevas, o sea, el Evangelio. Ahora, alguien tal vez diga en esta mañana, yo era una persona que escuchaba la voz de Dios de manera muy clara, pero ya no la escucho de esa manera. ¿Qué pasó? Parece que el sonido ahora no es muy claro, como que hay debilidad en la transmisión. Hay algo que interrumpe la comunicación entre Dios y yo. ¿Sabes qué pasa? Quizás tú permitiste algún pecado que bloqueó el canal entre tú y Dios. Tal vez no sabes qué es, pero si tú le pides a Dios, Él te lo va a mostrar. Y si tú remuevas ese pecado, vas a sentir que ese canal se vuelve a abrir y vas a poder oír la voz de Dios claramente otra vez. Ahora tal vez tú digas, a mí nunca me ha hablado Dios. La Biblia dice, ¿se acuerdan al principio? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces tal vez la razón por la cual no escuchas de Dios es porque no perteneces a Dios. Si tú nunca has escuchado la voz de Dios, deberías preguntarte, ¿realmente soy cristiano? ¿Realmente soy hijo de Dios? ¿Estoy en la familia? Y si ese es tu problema, eso es fácil de resolver en este día. ¿Qué tienes que hacer? Sencillamente seguirme en una oración que voy a hacer y puedes abrir tu vida al Señor Jesucristo, porque mientras más conoces a Dios, va a ser más fácil para ti oírlo. Así que, hermanos, quiero orar en esta mañana. Yo quiero que vayas pasando, vamos a tener la comunión ahora. ¿Por qué no se ponen de pie? Amén. Si estás aquí en esta mañana y como digo, tal vez tú dices, a mí nunca Dios me ha hablado. Como dije, es posible que no te haya hablado porque no estás en la familia. Pero eso lo podemos resolver en este momento. Si tú eres una persona que está aquí y no estás todavía en la familia, inclina tu rostro, inclinen sus rostros todos, por favor. Y yo quiero que hagas esta oración conmigo. Dile al Señor
querido Dios, quiero oírte. Quiero saber qué es lo que quieres que haga con mi vida, tu propósito y plan. Quiero oírte hablándome. Y más que eso, Señor, quiero hacer lo que tú me digas que haga. Quiero compartirlo con otros para que tú me sigas hablando. Ayúdame a usar estas 6 pruebas esta semana al oírte. Y ahora, una vez más, si tú nunca has abierto tu vida a Cristo, dile, Señor, hasta donde yo entiendo, quiero abrir mi vida a ti. Quiero que vengas a mi vida y me hagas la persona que tú quieres que sea. Cambia mi vida, Señor. Amén, amén. Voy a invitarles que vayan pasando, hermanos, al altar para participar de la comunión en esta mañana. Aleluya. Señor, te damos gracias, Padre. El deseo tuyo, Señor, es hablarnos. Siempre ha sido el deseo tuyo. Ayúdanos, Señor, a escucharte. Ayúdanos, Señor, a usar estos filtros que vimos en esta mañana para saber cuándo una idea viene de parte tuya, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Señor, vivimos en tiempos de tanta confusión. Pero tú, Señor, sigues hablando a tu pueblo. Tú sigues hablando a tu pueblo. Tu palabra dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Gracias, gracias, gracias. Por Dios mío, el deseo tuyo de hablarnos. Gracias, gracias. Ayúdanos a estar atentos. Ayúdanos a usar estos filtros para saber si realmente tú nos estás hablando. Ayúdanos, ayúdanos. Tu palabra dice que tú no eres un Dios de confusión. Gracias porque tú nos quieres guiar cada día, en cada decisión que tomemos, en cada decisión que tomemos. Quizás en esta semana hay hermanos que van a tomar una decisión fuerte, una decisión que va a cambiar sus vidas. Necesitan estar seguros, Señor, de lo que tú tienes para ellos. Necesitan estar seguros, Señor, de lo que tú tienes para ellos, Señor. Aleluya. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Dice la palabra, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos. Conmigo en los
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa, hermanos. Gracias, Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por mis hermanos que han participado. Yo te pido, Señor, como siempre, si hay alguien que ha venido con alguna dolencia física, toca su cuerpo, Señor. Toca su cuerpo. Que al levantarse de este altar, Señor, pueda sentir la paz tuya, el toque, Señor, de tu mano. Si alguien ha venido con un problema emocional, guárdalo, guárdalo, bendícelo, ayúdalo, Señor, que pueda salir adelante en esta semana, que pueda confiar en ti, que pueda depender de ti. Gracias, gracias, Señor. Gracias por el privilegio tan especial que nos das de acercarnos a tu mesa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. En tus manos está nuestra vida. En tus manos, Señor, están nuestros tiempos. Gracias por todo, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.